Hola, mi nombre es Matías Diácono y en este video vamos a hablar sobre tipos de datos y variables en C Sharp. Para entender el concepto de variables y tipos de datos, es necesario que pensemos en la forma en cómo nosotros podríamos almacenar información o mantener información en la memoria de la computadora para que nuestro programa pueda utilizar o reutilizar esos valores. Entonces, una variable es un nombre, en el caso de nuestro programa, el cual va a servir para poder contener información que puede, justamente en base al nombre que se le dice, variar en el tiempo. Por ejemplo, nosotros podríamos declarar una variable de tipo entero y asignarle un valor. Entonces, en este caso, la variable de tipo entero con el nombre mi entero tiene el valor de 0. Eh, Podríamos estar desarrollando parte del programa y en algún momento cambiar ese valor. Por lo tanto, después de que se ejecuta la siguiente línea, la variable mi entero pasa a tener el valor de 10, que originalmente era de 0. Si nosotros podemos hacer una prueba, vamos a escribir en la consola el valor de esta variable y luego vamos a escribir nuevamente, después de modificar su valor, vamos a escribir el valor resultante. Si ejecutamos el programa, vamos a ver que el valor inicial de la variable es 0, como denota el programa, y en el segundo caso el valor es 10, por lo tanto se escribe correctamente. En el caso de C Sharp tenemos diferentes tipos de datos y cada tipo de dato tiene la característica de poder almacenar un tipo de valor específico, como en este caso el tipo entero nos va a permitir guardar valores enteros. Esto quiere decir valores positivos y negativos que no tengan un punto decimal, por ejemplo. Vamos a tener otros tipos de datos que nos van a permitir almacenar, por ejemplo, tipos de datos decimales o texto o caracteres u otro tipo de objetos. Por lo tanto, podemos hacer una lista más o menos aproximada de todos los tipos de datos disponibles. Si bien existen otros o más detallados, estos son los más comunes. En el caso, por ejemplo, del booleano, en el cual nosotros podemos guardar un valor que sea verdadero o falso. En el caso de un byte, donde podemos guardar justamente valores a nivel de bytes. El entero, un long, que sería un entero largo, en el cual nosotros podemos almacenar mayor cantidad de valores. Flotantes con precisión de doble precisión para el punto flotante. Cadenas de texto, cadenas de un carácter simple, lo cual, por ejemplo, un carácter representa un elemento único en una cadena. Notemos en este caso la diferencia en cómo nosotros creamos o almacenamos la información dentro de la cadena de texto utilizando comillas dobles, mientras que en el carácter debemos usar comillas simples para especificar el tipo de dato, que también podemos verlo, por ejemplo, en el caso del flotante, donde podemos agregar cierta nomenclatura a los valores que nosotros le estamos asignando para especificar de que va a ser un tipo flotante. Por otro lado, tenemos un objeto más general o un tipo de dato más general, como es el tipo object, el cual permite almacenar cualquier tipo de dato, no solamente datos primitivos como estos, sino que además también va a permitir almacenar elementos mucho más complejos o con muchas más propiedades dentro de sí. Además de que puede cambiar por valores o por cualquier otro tipo de valor que nosotros tengamos disponible. Ahora sí, si nosotros, por ejemplo, enviamos cada uno de estos elementos, de estas variables, a ser escritas en la consola a través de un pequeño programa, vamos a ver que si ejecutamos, vamos a poder saber de qué tipo o a qué tipo corresponden, por ejemplo, similar a lo que habíamos visto en la declaración de las variables, pero además podemos ver cuáles son los valores que contiene cada uno de esos elementos. Por ejemplo, fijémonos
en el caso de este entero largo, donde usamos el valor máximo que puede llegar a otorgar un entero largo, el cual nosotros vemos que arroja este valor. Si hiciéramos algo similar, por ejemplo, con el entero, y nos fijáramos cuál es el valor máximo de un entero, vamos a ver que la diferencia de tamaños posibles que puede llegar a almacenar. Por lo tanto, dependiendo el tipo de programa que nosotros estemos queriendo realizar, vamos a tener que utilizar uno u otro tipo de datos para poder almacenar la información de forma adecuada. Antes de terminar, a modo de comparación, vamos a escribir los valores máximos y mínimos para diferentes tipos de datos, por ejemplo en los casos de los datos numéricos, los enteros, los long, los floats y los dobles, y vamos a ver cuáles son los rangos que puede llegar a manejar cada uno de estos elementos. Esto es interesante de nuevo a la hora de saber qué tipo de variable vamos a elegir para poder guardar nuestra información dentro de nuestro programa. Finalmente, si nosotros nos dirigimos a esta dirección web, en el sitio MS10 de Microsoft, vamos a ver la lista de todos los tipos de datos disponibles, cuál es el tamaño que ocupan y cuáles son los rangos que puede llegar a manejar cada uno de estos tipos de datos. Mi nombre es Matías Diácono y nos vemos en el próximo video.